Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Os mando un saludo desde la ciudad de Madrid, aquí en España. Cada 2160 años ocurre un cambio de era. Acabamos de entrar en la era de Acuario, venimos de la era de Piscis y cada vez que esto sucede hay grandes cambios sociales que afectan a toda la humanidad. Hace algo más de 2000 años, cuando comenzó la era de Piscis, este fue el mismo símbolo, el pez, que utilizaron los cristianos para propagar por el mundo su nueva fe. Y esto terminó con el Imperio Romano y se redibujó el poder y la ética y la moral en todo el planeta. Y ahora estamos ante el mismo fenómeno, la inteligencia artificial, por un lado, que parece que va a cambiar nuestro mundo, además de grandes cambios políticos en un mundo multipolar que a día de hoy nadie comprende. Pero si quieres saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, la era de Acuario y otros enigmas de la historia. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. Me imagino a aquellos primeros hombres en las cavernas sintiendo la oscuridad y el frío de la noche. Me los imagino encendiendo fuego, que era la calidez en la que tenían que soportar el frío de las madrugadas. Y me imagino cómo alguno de aquellos hombres de repente era capaz de salir de la cueva y al alzar su mirada hacia el cielo veía un universo mágico repleto de estrellas, unas estrellas que en aquella época sin contaminación lumínica dibujaban un hermoso mapa celeste sobre el firmamento. Y me imagino a aquellos hombres preguntándose qué serían las estrellas. ¿Serían como una especie de fuegos lejanos o serían más bien incluso el guiño de antiguos y poderosos dioses? Y aquellos hombres durante siglos y milenios experimentaron la misma magia en diferentes puntos del planeta, y sobre aquellas estrellas empezaron a hacer dibujos como el de un toro, dibujos como el de dos hermanos, dibujos como por ejemplo el de un pez. Y así fue como se fue creando la astrología. Y fue algo mundial, aunque tenemos claro que su nacimiento fue en Oriente Medio. Fíjense esto, hay registros en pinturas rupestres de, por ejemplo, medir los ciclos lunares desde hace 25.000 años. La astrología se desarrolla en China, se desarrolla en la India. Y ya, por ejemplo, en la antigua Babilonia hace 4.000 años aparecen 70 tablillas donde los astrólogos de la época hicieron 7.000 presagios que le iban a pasar al pueblo que vivía en aquella ciudad. Y esto fue una constante en la historia, tan importante, por ejemplo, que luego en el Egipto tolemaico, en el que funda Alejandro Magno, se desarrolla de una manera increíble y fascinante. Y cuentan, por ejemplo, los textos griegos que los judíos que vivían en la ciudad de Alejandría estaban versados en medicina y en astrología. Era fundamental entender los astros y la relación que tenían con los seres humanos y con la humanidad. Y se crean estas 12 constelaciones, las que se veían de una forma más brillante por la noche, entendiendo que esos astros influían sobre la vida humana y, repito, sobre la vida también de toda la humanidad. Y este conocimiento es tan importante que no es casual, por ejemplo, que el mismísimo Jesucristo tuviera 12 apóstoles. El número 12, como 12 son las constelaciones, era fundamental para entender
todo lo que pasaba en la antigüedad. Y es curioso porque este conocimiento, el de la astrología, llega incluso la Iglesia Católica, que no lo miraba con buenos ojos. Sin embargo, pervivió durante siglos y todas las cortes medievales tenían sus astrólogos a los que consultaban sobre el futuro del reino. Y nace el Islam y la astrología también se desarrolla dentro del Islam. Y a día de hoy continúa entre nosotros y son muchísimos los astrólogos que hay y la astrología es un conocimiento, aunque no una ciencia. Y estoy seguro de que muchísimos de los que están escuchando este podcast les encanta mirar su horóscopo. Pero hay algo más que el horóscopo personal. ¿Y si realmente las eras en las que estamos, que están marcadas por los astros, y esto se ve muy fácil, porque cada 2000 años, un poquito más de 2000 años, hay un cambio de era. Una constelación que es la que manda el día del equinoccio de la primavera. Ahora mismo estamos en la era de Acuario. Hace algo más de un siglo estamos en la era de Piscis. ¿Influye realmente la era astrológica en lo que está pasando la humanidad? Pues fíjense qué dato más sencillo. Hace 2000 años, cuando llegó el cambio de era, apareció un señor que se llamó Jesús de Nazaret, Jesucristo. Y el símbolo, el primer símbolo de los cristianos fue el pez. Y justo habíamos entrado en la era de Piscis. Y esto cambió la humanidad y cambió la historia. Ahora estamos en la era de Acuario, la era del aire. ¿Y esto está modificando nuestra historia? Pues estoy convencido de que sí, de que estamos ante el principio del colapso de la civilización occidental, tal y como la conocemos, y con la tecnología, como la inteligencia artificial o la computación cuántica, el mundo cambiará. ¿Hacia dónde? No sé qué, pero de eso va el podcast de hoy, de que hablemos sobre este cambio de era que estamos viviendo, tiempos inciertos que nos llevan a otra forma de entender el mundo. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa, otro podcast de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenemos un numeral en Twitter que es Misterio Caracol. Ponerme en ese numeral, Misterio Caracol. ¿Qué opináis sobre el cambio de era que estamos viviendo en este instante? Sabéis que hago viajes de autor. Entre marzo y abril del año 2026 estaré haciendo un viaje de autor hasta el sudeste asiático, a Tailandia, Camboya, donde veremos lugares de ensueño como Wat Arun, el templo del amanecer. En Bangkok navegaremos por los canales de la que es conocida la ciudad como la Venecia del sudeste asiático, Bangkok. Caminaremos con elefantes y estaremos con ellos un día en un santuario en la ciudad, cerca de la ciudad de Chiang Mai, al norte de Tailandia. Terminaremos el viaje viendo los templos de Angkor Wat en Camboya, los templos más grandes del mundo que reflejan la constelación del dragón sobre la tierra y que nos ponen en conexión con las estrellas. Y asistiremos a una ceremonia privada budista donde volver a renacer será una realidad. Toda la información de este viaje la tienen en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com.
Arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para los oyentes que en este momento sintonizan la señal en vivo de Caracol Radio, y un abrazo enorme para todas las personas que disfrutan de este contenido a través del podcast que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio. Hoy hablando sobre la era de Acuario, una nueva era que se cierne sobre nosotros, con el maestro Néstor Armando Alzate. Y siempre es un placer tener aquí a nuestro amigo y maestro Néstor Armando Alzate, y nuestra entrevista con él arranca así. Nos lo contó el cine, la literatura. Llegó la era de Acuario, la era de la libertad, la era de un nuevo cambio de conciencia en la humanidad. Y no solamente el cine y la literatura, mucha gente piensa que esto es total y absolutamente real, que son las estrellas. Y el movimiento de las estrellas y de la Tierra lo que influye en la humanidad. Y esto es muy sencillito de entender. Si llega el día 21 de marzo y ustedes ponen un palito por el punto exacto donde se va el sol, 21 de marzo, el equinoccio de primavera, cuando llega el firmamento, llega la oscuridad y salen las estrellas, justo encima de ese palito lo que va a aparecer a día de hoy, lo que aparece es la constelación de Acuario. Hace décadas era la constelación de Piscis. Y esto es realmente más trascendental de lo que podemos imaginar. Pues el que sabe de esto muchísimo más que yo es mi buen amigo, mi hermano Néstor Armando Alzate, que dirige un canal de YouTube que se llama Néstor Armando Alzate y Lógico, que tiene ya más de 400.000 suscriptores, un canal recomendadísimo donde tenéis un montón de temas, no solo de periodismo de misterio, sino de curiosidades de la historia. A los que os guste esto, que tiene más de 200.000 seguidores en Instagram, donde cuenta curiosidades de la historia, sobre todo que nuestro amigo, el amigo de Alejandro y mío, y que es un placer tenerlo aquí otra vez en Noche de Misterio en Caracol Radio. Néstor Armando Alzate, amigo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Juan Jesús, hola Alejito, para mí como siempre es un honor, un privilegio, un placer que ustedes me inviten y que yo pueda estar aquí en esta que siempre fue mi casa, Caracol, en donde desarrollé muy buena parte, por lo menos 2/3 partes de toda mi carrera de 56 años fueron en Caracol. Por lo tanto me siento como pez en el agua. Para mí siempre es un privilegio. Gracias, los tengo en mi corazón, en mis afectos, y aquí estoy. Vamos a conversar. Oye, y una de las cosas que me sorprendió de tu canal de YouTube, que además tiene muchísimas reproducciones, era un vídeo donde te metes a analizar, pues que estamos en la era de Acuario. No sé si en esta pequeña introducción yo lo he explicado bien o no. Pues yo recuerdo la película Hair, ¿vale? Donde todos bailaban aquella canción Aquarius, todos hippies, fumando cosas raras y amor libre y libertad y buen rollo y buena onda, y de repente mucha gente que habla de un cambio de conciencia. Sin embargo, miro la geopolítica mundial y esto da miedo, todos pegándose pedras. Entonces, ¿cómo analizas esto? ¿Cómo lo hablaste en tu canal de YouTube? ¿Y qué opina de esto Néstor Armando Alzate? Y explícale a la gente qué sería la era de Acuario. No sé si yo lo he hecho bien o lo he hecho mal. Muy bien, lo has hecho excelente. Porque ustedes que recordemos que la Tierra gira sobre sí misma a razón de 1.650 kilómetros por hora sobre su eje. En su movimiento de traslación alrededor del Sol va a razón de 107.000 kilómetros por hora. El sistema solar, el Sol con su cortejo, va a razón de 75.000 kilómetros por hora, avanzando hacia la constelación de Hércules para completar su giro. Y resulta que, entonces, en ese orden de ideas, al existir todo ese movimiento, lo que la Tierra se demora en un año, el sistema solar se demora 26.000. La Tierra avanza frente a las 12 constelaciones durante el año. Cada 30 días sale en una constelación distinta y da la vuelta. Pero ese mismo transcurso, para que el Sol pueda avanzar, se demora 2.160 años para salir de una constelación y llegar a otra. Pues acaba de salir de la constelación de Piscis, y que como antecedente tendría que contar que cada 2.160 años también cambian no solamente la religión, la cultura, el pensamiento, la política y los símbolos particularmente.
Si te retrocedes en el tiempo, yo recuerdo cuando hablas de las pirámides, me dices que la Esfinge está mirando hacia un punto determinado que era la constelación de Leo hace 10.000 años. Sí, hace 12.000 años, sí, correcto. Era la era de Leo. Correcto. Estaba Leo en ese punto vernal del que estabas hablando. Al poner el palito y esconderse el sol, la que saliera Leo en ese día del equinoccio de primavera. Y siguió avanzando, y por eso la Esfinge tiene un cuerpo felino. Sí. De león. Luego vienen las otras eras que estaba, por ejemplo, la del dragón, o sea, en este caso viene a ser Cáncer o Escorpión. Bueno, en fin, pero para adelantarnos en el tiempo, cuando llega Moisés, si recuerdas que Moisés, cuando llega al monte Sinaí, lo primero que encuentra es una zarza ardiente. Y en esa zarza ardiente hay un cordero. Hay Aries. Es la constelación de Aries. Durante todo ese transcurso de la era mosaica, era Aries el símbolo. Entonces de ahí viene el cordero pascual, el cordero y el cordero y el cordero, que hasta Jesús llega a ser el cordero. El cordero de Dios, sí, efectivamente. Sí. Exactamente. Pero antes de él estaba Tauro. Y ahí es donde aparece el dios Baal, el toro del Minotauro de Creta, la época cretense, el buey Apis en Egipto. El símbolo es el toro, Baal. Y, por ejemplo, el faraón egipcio, cuando llegaba a los 30 años de edad, en esa época, hace 5.000 años, cuando estábamos en la época de Tauro, para demostrar a su pueblo que tenía valor, cuando cumplía 30 años, tenía que matar un toro en una fiesta que se llamaba el Hepsep, delante de todo el mundo. Exacto. Y recuerda que en Creta hacían festivales de toros, mataban toros, ¿cierto? Por eso, cuando entra la ley mosaica, la era mosaica, entonces el cordero reemplaza a Tauro. Por eso cuando Moisés baja del monte y encuentra que están adorando a un toro, los mata a todos. Acuérdate que hasta Yahvé llega y mata como a 200 o 300 o más. Sí. Porque ya no había lugar para ese toro, porque ahora era Aries, por lo tanto el cordero. Durante 2160 años entonces está el cordero. Y ahí viene Jesús. Cuando llega Jesús, entonces comienza Piscis. Y el pez es el símbolo de los cristianos. Y el cristianismo cambia el mundo. Le gusta el que le guste, el que no también. Claro, 2160 años. Y si recuerdas bien, Jesús lleva y escoge a sus 12 apóstoles, que son pescadores. Multiplicación de panes y peces. Pero no solo eso, sino que además Jesucristo coge 12 apóstoles porque 12 eran los símbolos del zodiaco. Además. Y no se entendía una cosmogonía, un funcionamiento del universo en aquella época sin que existiera el número 12. Es más, los textos que nos hablan en la época de Jesús de cómo vivían, por ejemplo, los judíos en Alejandría, donde estaba la segunda mayor sinagoga del mundo después de la de Jerusalén, cuentan todos que los judíos que vivían en Alejandría eran versados en astrología y en medicina. Así que los judíos de allí sabían un montón de astrología. Claro, y entonces Jesús escoge a sus apóstoles entre pescadores. Recuerda que en muchos pasajes en las parábolas se les dice: ¡Ey, tiren la red pero a la derecha para que cojan peces! Sacan los peces abundantemente. Luego la herencia le llega a Pedro, que es la roca sobre la que se construye la iglesia, y Pedro maneja la barca del pescador. Y resulta que el Papa tiene un anillo que se llama el Sigillum Piscatoris, que es el anillo del pescador. Y el pez se convierte entonces en el símbolo de esta nueva era. Por lo tanto, ya el cordero pasa a un segundo plano. Solo queda como rezago que Jesús es el Cordero de Dios, pero ese Cordero de Dios que se introduce en Acuario. En Piscis. Y entonces, en Piscis se adopta el símbolo del pez característico de Piscis. Y los
los seguidores de Cristo se saludaban clandestinamente haciendo un semicírculo de arriba hacia abajo y el otro sobre la palma de la mano, y el otro hacia un semicírculo de izquierda a derecha por abajo, es decir, ambas construcciones cóncavas que formaban un pez. Y viene el símbolo, porque preguntarán entonces, ¿y la cruz qué? La cruz es del símbolo tardío de los cristianos, que fue después de que Constantino venció a Magencio en la batalla del puente Milvio, cuando se le aparece allá en las nubes una cruz y le dicen in hoc signus vinces, con este signo vencerás, y aparece la cruz. La cruz ahí en ese momento toma el protagonismo y se convierte en el símbolo del cristianismo, pero el pez ha estado presente a lo largo de toda la era de Piscis, y se supone que Piscis, algunos afirman que terminada la Segunda Guerra Mundial, por ahí en los años 50-52, ya entra directamente Acuario en el escenario. Y entra en el escenario en un momento que tendría que ser aceptarse, porque esto no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso largo de cientos de años para que un símbolo termine y el otro se afirme. Termine una era y comience la otra, porque es un devenir histórico de hechos, acciones, instituciones y demás. Pero resulta que se toma como punto de referencia, entendiendo este antecedente, que Piscis, que si bien es cierto, estamos hablando del agua, cuando llega Acuario, Acuario se supone que está relacionada con el agua. Y resulta que no, Acuario es un símbolo de aire, sí, asociado con la luz. Y entonces luz, se entiende por luz todo lo que mueve el mundo actualmente. Electricidad, que se aprende a conocer los fenómenos de la naturaleza y se domina el rayo y todas estas cosas. Y particularmente para mí, el punto de partida ya para entender Acuario como la nueva era es el evento más terrible, más desastroso de la historia de la humanidad, que fue la explosión de la bomba atómica de Hiroshima y de Nagasaki. Ese es el punto claro, la luz. Espérate, quiero comentar varias cosas, ¿vale? Y me gustaría también la opinión de Alejandro Bernal. Fíjate, cuando habla la gente de la era de Piscis y tal, historia, sobre el agua de los mares y por los mares, es como se transformó el mundo en estos 2000 años, porque por primera vez en la historia tenemos un mundo global, gracias a Cristóbal Colón, por mucho que le critiquen y demás. Supimos que la Tierra era redonda, se conectaron los continentes, sí, hubo masacres, muertes, guerras, como siempre que se han encontrado dos civilizaciones, no iba a ser algo distinto, pero todo eso hizo que tuviéramos conciencia por primera vez en la historia de humanidad, que empezáramos a intercambiar productos, que se crease un comercio y una riqueza y ¿cómo le iba a decir? O sea, y una forma de vida donde lo tenemos todo, ¿me entiendes? Claro. O sea, unas comodidades, que no me salía la palabra, que tengamos unas comodidades para vivir y tal, que nunca jamás el ser humano hubiera soñado. Yo creo que para mí se globalizó el mundo, con Pedro Álvarez Cabral, pero con Juan Sebastián Elcano, gracias al mar, al agua. Gracias al mar, al agua, que los hombres surcaron las aguas y el mundo se globalizó y el mundo cambió, y de repente en Europa sabíamos dónde estaba Japón, y en Japón sabían dónde estaba América, ¿me entiendes? Entonces, claro, eso transformó el mundo, ¿no? Y fue gracias a los grandes navegantes, a que los hombres se echaron al agua. Ahora, efectivamente, lo que tú dices, Acuario es eso, Acuario es luz, es cambio, y es curioso que tú cojas este evento, el de la bomba de Hiroshima, que es un evento que sí o sí cambia también la humanidad. Claro, porque es la expresión máxima de la luz y de la potencia. No solo eso, para mí marca directamente ya lo que sí es el antropoceno. La era del hombre. Y mira, somos capaces de cargarnos el planeta. Ole, ole y ole. Y mira que en los estertores de la era de Piscis, primero, se desarrolló la máquina de vapor.
y la industrialización, la revolución industrial. Después viene la comunicación, que aparte de la luz inalámbrica, luego llega la luz eléctrica. Mira, en los estertores, y abren la puerta para que se dé todo este proceso que culmina en la explosión de la bomba atómica, que pues yo no lo he leído en ninguna parte, pero a juzgar por todos estos antecedentes, me late que si estamos hablando de la luz y queremos puntualizar con un evento específico el comienzo de una era, tiene que ser la explosión de la bomba atómica. Una locura, ahí es verdad, y ahí la humanidad cambió y a partir de ahí se habló del antropoceno, la era del hombre. Hemos sido capaces, ya somos capaces de cargarnos los océanos contaminándolos, la atmósfera contaminándola, el planeta dándole un botón. Una locura que no sé hasta dónde nos llevará, y en todo esto la era de Acuario, que quiero que ahora Néstor me siga hablando, pero Alejandro Bernal quería comentar algo. Juanje, es que en medio de esta disertación que están haciendo el maestro Néstor Armando Alzate y tú, se me viene a la cabeza un dato de un gran esoterista francés, un hombre quien de hecho fue muy popular aquí en el norte de Sudamérica, Serge Raynaud. Este hombre es un esoterista francés, hizo muchos trabajos de investigación con investigadores colombianos, esoteristas de esta parte del mundo, y Raynaud, a través de un libro que se llamaba Los Grandes Mensajes, que fue publicado a inicios de los 80, él sostenía que el inicio de la era de Acuario arrancaría el 7 de febrero del año 2022. Le ponía fecha exacta y específica y mencionaba además, Juanje, Néstor y queridos oyentes, que antes de que ocurriera este inicio de esta nueva era, ocurriría un suceso global que afectaría al mundo en gran medida y que tendría que ver con una contingencia de salud. A mí no se me puede salir de la cabeza precisamente el hecho que ocurrió en el año 2020, la pandemia que nos obligó a todos a estar recluidos, Juanje. Qué buen dato, no lo conocía, ¿no? Yo tampoco. Esto pudo marcar una nueva era. No sé si marcó una nueva era, pero que cambió la mentalidad de toda la humanidad, eso lo tengo claro. Noche de Misterio, Caracol Radio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Nos estaba hablando Alejandro Bernal sobre cómo la pandemia cambió la humanidad y cómo para algunos pudo ser el principio de esta nueva era. Y nuestra tertulia continúa así. Sí, una nueva era, a ver, fíjate, esto de la era de Acuario, de la libertad, de la luz, del compartir, del aire, de todo esto, desde mi punto de vista, el nacimiento del socialismo en el siglo XX, el pensar que se puede estructurar la economía y la sociedad de otra manera, que desde mi punto de vista ha demostrado ser una utopía, pero ahí está. Otra mil maneras de ver las cosas. Pero no deja de ser curioso que en este aire de libertad, que ahora mismo con el movimiento woke ha sido ya brutal, ¿vale? Y es un movimiento de libertad donde han pasado cosas que pensábamos que eran impensables. Que se pudieran casar dos personas de un mismo sexo entre sí y que se vea normal en la sociedad. Creo que eso es un avance social tremendo. Yo que tengo tantísimos amigos, por ejemplo, que son homosexuales. Hemos tenido mil cosas. Pero a la vez que la luz, ahí trabajando la sombra. Y luego, fíjate, después de ese punto de inflexión que fue la pandemia y que todo el mundo quería libertad, salir, viajar. Yo que tengo una agencia de viajes de autor, gracias a Dios me está yendo bien porque la gente quiere viajar y yo tengo la suerte de tener la agencia y llevarlos a que conozcan ese mundo mágico. Y a la vez que pasa eso, empiezan a aflorar conflictos otra vez, como hacía tiempo no lo veíamos. Un conflicto en Europa que es el tema de Ucrania, otro en Oriente Medio que es que va de mal en peor. ¿Qué opina Néstor Armando Alzate de todo esto? Eso es demasiado cierto. Pero mira también una cuestión. Que todo está montado sobre la luz. Mira, nada más hasta la Primera Guerra Mundial, hasta el comienzo hasta que llegó la Primera Guerra Mundial, todavía las batallas, así tuviese ya ametralladoras, la Gatling, por ejemplo, o Gatling, yo no sé cómo se pronunciará,
el revólver, todo esto hizo que aquellas confrontaciones cuerpo a cuerpo pasaran a un segundo plano. Ya la industria y el arte de la guerra pasó a otra dimensión. Y todo acaballado sobre la luz. Ahí aparecen entonces el transporte aéreo, aire. ¿Sí? La fuerza aérea, aire. Aparecen los barcos movidos ya por bobinas, es decir, producción de electricidad. El barco de vapor pasa a mejor vida. Y la guerra se transforma en otra cosa, hasta llegar al punto de que hoy la guerra no se realiza entre hombres, bueno, de una manera convencional, digamos lo que todavía persiste esa confrontación entre los hombres, pero no con bayoneta, no con espada. Hasta la Primera Guerra Mundial hubo caballería. Ya en la Primera Guerra Mundial tuvo que haber desaparecido la caballería, por ejemplo. Sí. Y ahora es la excepción de la regla, es que haya dos ejércitos que se confronten en un campo de batalla. Eso es un arcaísmo, porque ahora la guerra se hace es electrónica. Sí, no, pero no solo eso. O sea, fíjate que a mí que me encanta ver todo el tema de desarrollo de nuevas armas y tal, y que sigo muchos artículos y listas de difusión. Mira, por ejemplo, tanto China como Estados Unidos ya están desarrollando sistemas de inteligencia artificial que sean capaces de manejar la guerra en sí. O sea, se mandarían portaaviones con ejércitos de drones que empezarían a atacarse y tal, y serían inteligencias artificiales, ya no los seres humanos los que llevarían el control de esto. La tripulación serían robots. Sí, no, al final siempre van a hacer falta los soldados, porque si quieres tomar un terreno o algo, te hace falta un soldado. Eso sí, puedes llevar también o puedes mandar robots. Pero discúlpame un instante, sí. pero tendrían que ser unidades, y ya lo son. Lo cuenta Alvin Toffler, no sé si conoces ese libro, Las Guerras del Futuro. Alvin Toffler, el que escribió El Shock del Futuro, un hombre impresionante, un futurólogo, yo creo que la máxima autoridad mundial. Pero mira, habla de unidades pequeñas como los SEAL, aquellos comandos que van por Osama Bin Laden, como los de Mossad. Sí. Es decir, ya son grupos pequeños, pero no ejércitos como aquellos de la antigüedad de 500.000 hombres, de 100.000 hombres. Eso ya es un arcaísmo. Pero porque, vamos a ver, una invasión militar ya no es rentable, mucho más rentable una invasión comercial. Entonces, efectivamente, pequeños grupos especializados. Es que, no sé si sabes esta noticia, hace como 10 días el ejército chino presentó y dio ver los exoesqueletos que está haciendo para algunos super soldados y tal, que fue una noticia que se viralizó tremendamente porque están comentando que esos exoesqueletos estarían más avanzados que lo que está, por ejemplo, haciendo DARPA, que es la agencia de tecnología avanzada del ejército de los Estados Unidos de América. Entonces sí, o sea, es una guerra hacia lo tecnológico, a la vez que las otras se niegan a desaparecer, porque fíjate lo que está pasando en Ucrania y en Rusia, y fíjate lo que está pasando en Oriente Medio. Entonces, es triste, somos así de brutos, pero sí, el aire lo va a manejar todo, todos esos cambios de drones, tal. La luz. Mira en Ucrania. En Ucrania ya los caminos están protegidos con redes y tal para ataque antidrones, y la guerra de drones ha cambiado lo que es el concepto del conflicto, algo que no se había visto en la vida, y ya están aparecido militares norteamericanos, generales norteamericanos, diciendo que cuando termine el conflicto en Ucrania hay que llevarse varios militares ucranianos a Estados Unidos para que les den una charla de cómo es esta nueva guerra, que es una cosa completamente loca. O sea, es una cosa absurda, pero absurda. Entonces, bueno, pues el aire para lo bueno y para lo malo, es lo que quería decir. Sí, lógico. Y mira que al influjo de esta nueva era ha aparecido el rayo, los rayos láser, han aparecido todos estos avances tecnológicos que están basados justamente en la luz, en la velocidad de la luz, pues sí. de una u otra forma. Pero es que cada era tiene una característica. Necesariamente cada era, en su comienzo, es un parto, y todo parto es doloroso. Y por eso a mí me han preguntado, aunque ya se volvió pues una frase popular, yo la uso hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años, y es que no estamos en una época de cambio
sino en un cambio de época. Cambio de época. Ese cambio de época es de una era a la otra. Y eso no es de la noche a la mañana, sino que como podríamos ahora definir el verdadero tiempo, que no es el transcurso de los minutos y segundos de manera lineal, sino que ahora se mide el tiempo es en hechos. Los hechos, un hecho que va tras otro hecho, otro, ese es el verdadero tiempo. Y por lo tanto va como cuajando y tiene una infancia, tiene una adolescencia y tiene una juventud y tiene una adultez y tiene una vejez. Por ejemplo, la época de Piscis, que ya tocó a su fin, mira cómo languideció al final y ha cambiado absolutamente todo. Acabaste de mencionar, por ejemplo, que era impensable, aún hace 20 años, era impensable un matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Era impensable. Pero también junto a eso, se tiene el que esos mismos que se pueden casar no pueden tener hijos. Y mira que una de las cosas es que todos los gobiernos prohíjan estos matrimonios, pero no nacimientos o hijos de esas parejas. Todavía existen unos reatos de conciencia. Mira el cambio de la iglesia. Llega un nuevo pontífice y la iglesia que nosotros conocimos, acuérdate cuando hicimos ese programa, decíamos que ya la iglesia, es decir, la iglesia que conocimos ya se acabó, porque la que viene es una iglesia sinodal. Es decir, ya no es un papa el que decide, sino el sínodo de los fieles. Eso es un cambio característico de las épocas. Oye, ahora que menciono la iglesia, como tú eres tan experto en el Vaticano, si no te pregunto esto, reviento. Lo primero, que bueno lo que estás diciendo, es un cambio de época y al principio siempre es un parto, siempre es doloroso y con momentos feos, que es lo que estamos viendo. Fíjate, cuando muere Jesucristo, que es el arranque de la era de Piscis, el cristianismo cuaja en la sociedad, cambian los valores y todo esto que parecía magnífico acaba colapsando Roma y tenemos durante 1000 años el oscurantismo de la Edad Media hasta que llega el Renacimiento y esto empieza a cambiar. Esperemos que ahora no sea así de heavy, por lo menos yo espero no verlo, ¿vale? Pero va a ser así de heavy. Hay un elemento clave en todo esto porque yo creo que es una de las organizaciones con más influencia del mundo, que es la Iglesia Católica. Piscis abre con el nacimiento de la Iglesia y ahora hay un cambio de época. Pero Néstor, ¿qué es lo que opinas del Papa León? Es el Papa con menos carisma que he visto en mi vida. Yo lo veo como, no sé, como el mueble que tenía mi abuela, que todo el mundo lo mira, que nadie sabe qué hace ahí. ¿Me entiendes? Es una cosa muy rara lo de este señor. Yo no entiendo nada. ¿Tú entiendes lo de este señor y cuál es tu opinión, Néstor? No lo entiendo. Yo tenía una percepción de que habría de mantener esa iglesia viva que tuvo Francisco. Yo lo veo más oscuro por una razón. Yo creo que él está librando una lucha intestina entre la curia y lo que se exige de la posmodernidad. Yo creo que él está entre esas dos aguas y no sabe realmente todavía qué hacer. Lo que pienso es que por ser un intelectual es mucho más adusto, austero y más, ¿cómo se podría decir? Es decir, una persona que piensa mucho en lo que va a decir, mientras que Francisco era un hombre espontáneo que decía lo que sentía en el momento en que lo sentía. A este lo siento más así, pero es que precisamente por eso, este es Juan y Alejo, este es un síntoma de que estamos entrando en otra era. Porque mira, si me permites, resulta que cada era cambia de religión y por lo tanto de símbolo, y cambia de cultura, y cambia de pensamiento, y cambia de política, cambia absolutamente todo. Pero eso es algo que no puede darse de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Mira, yo tengo aquí un libro interesantísimo, quiero que recomendártelo cuando puedas. Es un libro muy viejo, no sé si se consigue en anticuaria, se llama El Testamento de Noé, de Paul Poizzot, que hace un análisis justamente de todo esto. Y resulta que sostiene que la era, que tiene 2160 años, tiene periodos muy particulares y específicos. Ahorita mencionaste el oscurantismo de 1000 años. Pero es que cada símbolo
cuando está irrumpiendo, él demora en desarrollarse y alcanzar su plenitud, como ocurrió con el cristianismo. Y en el momento en que logra hacerlo, entonces, esa primera etapa es responsabilidad de la clase sacerdotal. Sacerdotal. Y son 8 siglos. Y luego viene 400 años de máxima plenitud de esa casta sacerdotal. Pero a continuación, mientras esa... mira que cuando acaba, tú lo mencionaste, cuando acaba la época de Aries y empieza Piscis, empieza a languidecer el Imperio Romano, que desaparece en el 476. El Imperio Romano fastuoso que conocimos desaparece en el 476. Pero mientras tanto, mientras eso está ocurriéndole a ese imperio, la clase sacerdotal va adquiriendo preponderancia y, aparte de preponderancia, autoridad. Se consolida la clase sacerdotal. Ocurrió lo mismo con Egipto y en las eras anteriores con cada uno de estos segmentos. Y entonces son 800 años para ascender el símbolo y el signo y tener su dominio. Pero mientras tanto se está larvando, en ese caso, la monarquía. La monarquía empieza a subir al influjo del sacerdocio y va ascendiendo, va ascendiendo. Y si lo miras bien, en el año 800 llega Carlomagno, que Carlomagno, quiérase que no, fue el constructor de la Europa que hoy conocemos. Carlomagno. Pero mientras tanto, por aquí están los musulmanes. Y la clase sacerdotal se mantiene, pero ya tiene que competir con la monarquía. Y la monarquía alcanza su plenitud 800 años y 400 de meseta, en la que es una plenitud absoluta, y estamos hablando de Luis XIV, por ejemplo. Pero mientras está ocurriendo esto, la clase sacerdotal pierde protagonismo, aunque sigue incidiendo. La monarquía es la que domina, pero entre tanto, si lo recuerdas bien, mientras eso sucedía en la Edad Media, va surgiendo otra clase que es la que maneja hoy, que es la burguesía. Aquellos comerciantes que acampaban alrededor de los burgos, o sea, de los castillos feudales, que llegaban con productos. Y mira que todas las ciudades antiguas siempre crecieron metidas entre muros, y las ciudades modernas empezaron a crecer fuera de los muros, extramuros, donde acampaban los burgueses, que a fuerza de quedarse ahí, porque cuando necesitaban productos ya tenían una cadena de suministros que hacía que él enviara una orden y le traían lo que él pidiera a ese burgués, y que tenían inclusive gremios que ellos manejaban precios y manejaban todo, y ellos entonces debilitan la monarquía porque se convierten en sus banqueros. Son los que les prestan plata, son los que los capitalizan, pero resulta que esos burgueses que alcanzan su máxima expresión después de la Revolución Francesa también empiezan a debilitarse, porque aquellos siervos, entonces está todavía protagonista la clase sacerdotal, pero ya no tiene tanta incidencia. La monarquía ha dominado, pero ya los burgueses los han empezado Néstor, a erosionar. Y pasa algo increíble. La revolución industrial y el cambio económico mundial. Se crea la banca moderna, se reestructura la economía, los reyes se van al carajo y la nobleza se va al carajo. Sigue manteniéndose la casta sacerdotal, pero fíjate, antes de que le dé paso a Alejandro Bernal, yo ahora pienso que los sacerdotes son otros. Se llaman políticos. Ya no son políticos, son semidioses y la gente se mata por ellos. Hemos perdido la razón. No hablan de política, sí, dan dogmas de fe. Y esto es mundial. Y a mí me preocupa una bestialidad. O sea, son unos cafres, dan dogmas de fe. Y la gente, yo escucho que dicen unas estupideces los políticos de un lado y del otro, y la gente defendiendo que eso es así. O sea, es absurdo. Alejandro Bernal. Sí, Alejo. Y enseguida termino con este cuento.
Es que sobre eso que estás comentando, Néstor, que nos encanta escuchar tu disertación, yo quiero sumar a otra gran autora estadounidense, quien hizo una reflexión muy profunda sobre lo que sería la llegada de la era de Acuario, Marilyn Ferguson. Esta mujer es una gran investigadora, escritora, bestseller norteamericana, y ella en el año 1994 publicó un libro que se llama La conspiración de Acuario. Y lo que plantea Ferguson en esa obra es que en esta era de Acuario que está arrancando, o de acuerdo a algunos expertos hace menos de un lustro, tendrían que converger dos aspectos que lucen antagonistas, pero que están obligados a convivir en la era de Acuario. Por un lado, los más altos avances tecnológicos con las tradiciones místicas más antiguas. Lo que plantea Marilyn Ferguson es que se va a hacer un replanteamiento de todas las estructuras sociales, se va a replantear todos los íconos, los paradigmas, la sexualidad de las personas, la forma en la que nos relacionamos entre todos y con la religión, un replanteamiento de las estructuras de la sociedad, Juanje. Eso que has dicho me parece buenísimo, porque en el fondo es lo que nos estaba demostrando Néstor con su disertación. En estos 2000 años cambiaron los valores y las estructuras sociales. Yo soy de los que piensa que la civilización occidental, tal y como la conocimos, está llegando al colapso. Claro. A esto le quedan 3 telediarios. Yo espero no verlo. Yo quiero ya morirme así, a mí que no me molesten ya con tanta vaina, ¿vale? Pero No, termina. No, simplemente eso, o sea que tú lo que has hecho es una disertación muy buena de, a ver, aquí los cambios son cada 2000 años. Y efectivamente, si nos vamos al 2000 antes de Cristo, las grandes civilizaciones ya se habían implementado, las sociedades tribales estaban yendo al carajo y hubo una reestructuración social y de valores, se crean los imperios, tal, vale. Llega un tipo que se llama Jesucristo, justo a los 2000 años, cambio de era, pasamos de Piscis, de Aries pasamos a Piscis y otra vez cambio de valores, llega un tipo que habla de cristianismo y de cambiar los valores, luego llega Mahoma, se reestructura la sociedad, se cambia la economía y hay una reestructuración mayor, ahora en ese momento de la historia donde estamos viviendo mejor y donde hay más paz en la historia, o sea, antes que alguno de nosotros no hubiera estado en ninguna guerra, como gracias a Dios es una cosa impensable hace 100 años, y ahora de repente la cultura woke, del cambio radical de absolutamente todo, la crispación social que hay, a la vez que tenemos una serie de comodidades y vivimos de una forma que no hemos vivido en la vida, ¿vale? Entonces es muy complejo lo que va a pasar. Por eso le preguntaba a Néstor Armando Alzate por el tema del Papa León, porque creo que hay mucha gente que no lo está diciendo abiertamente, pero está todo el mundo como diciendo, pues qué papa más insulso, o sea, como ni chicha ni limoná, ¿vale? Y la iglesia no estaba para eso, para ni chicha ni limoná. Y entonces como parte de ese cambio, ¿no? Una iglesia que por desgracia creo que se está quedando ahí como muy anquilosada, muy sin evolucionar, mientras que los valores evolucionan y se está creando para mí una nueva religión, que es la política. Soy de derecha, soy de izquierda, ya me mato contigo. Antes era musulmán y cristiano, ya no. Ahora soy de derecha, soy de izquierda y ya nos matamos y listo, porque lo ha dicho mi líder, ya punto. Juanje, y una nueva religión, y perdóname por interrumpirte, Néstor, las tecnocracias que se están imponiendo como un nuevo canon para dirigir la sociedad. Por favor, continúa, maestro. Pero mira, es que ese ciclo del que estaba hablando se va completando con esto, Juan. Aquellos siervos de la Edad Media, la esclavitud, esos siervos campesinos devenidos en obreros después de la Revolución Industrial, entonces van cuajando la cuarta clase, que es la de los proletarios. Entonces, los burgueses mandan, la iglesia puede opinar, la monarquía, el rey más importante es el rey de bastos o el rey de oros. Ya ningún otro tiene pues ningún peso. La burguesía domina con sus bancos y demás. Y los proletarios son los que empujan y están estremeciendo todo el tinglado. Todo el edificio lo estremecen los proletarios, que es lo que hoy, aquellos campesinos devenidos en obreros y que hoy se traducen, quiérase que no, y nosotros pertenecemos a eso, a la clase media. Hoy nosotros somos los proletarios, que somos los protagonistas del mundo. Mientras tanto, todas estas estructuras ya son caducas. Y cuando hablas de la política como una forma de culto, sí, tiene forma de iglesia, tiene banderas, tiene cánticos,
tiene estribillos. ¿Es la nueva religión? Tiene rituales. Mira, sí. yo el otro día en una entrevista aquí, hablando con Manuel Fernández Muñoz, con el escritor español, que es súper experto en religiones, ¿vale? Me comentaba, antes la gente, los últimos 2000 años nos hemos matado por la religión, cristianismo, islam, sobre todo, tal, no sé, ahora no. Ahora todas las guerras, todas las peleas y todo el conflicto social no es por la religión, ya es por la política. Es por la política. Y a eso agrégale que aparecen otros gurúes. Acabas de mencionar, Alejito, la tecnocracia. Es decir, todos aquellos gurúes que son los que sientan cátedra sobre lo que hay que hacer con todos los hipermedios y con redes sociales. Y mira que han surgido un montón de gurúes que son ¿cómo es? Coaching y todos y la mentalidad de la era de Acuario, que es lo que la gente dice, no, la nueva era. Entonces están los cirios rojos, los verdes, los calzoncillos amarillos, los rituales X y Y. Es una forma también embrionaria de religión que va al servicio de este culto grande que es de los políticos. Entonces, en este momento estamos asistiendo a eso que es como una hibridación entre política y estos gurúes, que a la postre van a terminar manejándolo todo. ¿Sabes quiénes son los verdaderos sacerdotes? ¿Quién? Los hackers. Porque los hackers son los únicos capaces de acabar con esta especie de dominio tecnológico que tenemos y son como una especie de nuevos revolucionarios. Bueno, y ahí están los señores de Anonymous, ¿no? Por ejemplo. Tienen la capacidad de manipular, de leer códigos, de utilizarlos a su beneficio, de sacar información clasificada en muchos casos. Recordemos lo que fue Wikileaks y muchos otros tipos de filtraciones que han hecho que dentro de la esfera pública, dentro de los medios de comunicación, se conozcan datos a los cuales nunca antes hubiésemos podido acceder. Y Juanje, yo me sumo a lo que tú comentabas en el diálogo que sostuvimos con Néstor. Claramente la política es una de las esferas que más nos divide en la actualidad. Efectivamente, por desgracia es así. No es que tengamos unos políticos a nivel mundial brillantes, ni mucho menos. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y nos estaba hablando nuestro amigo Néstor Armando Alzate de este cambio de era y de la importancia de los hackers. Y nuestra tertulia continúa así. Fíjate lo que te digo, tal y como lo veo yo, ¿vale? A ver, estábamos hablando antes que hubo un cambio de guión que nadie se esperó. La revolución industrial. Se crea la industria, se va la gente del pueblo a la ciudad gracias a la ciencia, a la tecnología y a una reinvención de la economía. Hay un boom tremendo de natalidad y tal, y se crea una nueva clase social con nuevos valores, se crea el socialismo, gente que pide derechos, tal, toda esta historia, ¿no? Que ya sabemos. Estamos a las puertas de que pase otra. La cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial. Perdona, la computación cuántica. Yo le decía a mi mujer estos días que salí por la calle con ella, le dije, oye cariño, porque no tengo tiempo, pero a lo mejor ahora cuando venga de viaje y tal, voy a ver si me meto y me hago un curso de estos de 30 días que hay de inteligencia artificial, que los anuncian mucho por internet, que te hablan de todos los programas, todas las cosas que se pueden hacer. Es un curso de 1 hora al día. Dije, me lo estoy planteando porque me asusta que me vea como mi abuelo que no sabe utilizar el WhatsApp, ¿vale? O sea, estamos a puertas de una nueva revolución industrial que lo va a cambiar todo. Y cuando llega una revolución tan fuerte, y esto es aire y esto es acuario, puede pasar cualquier cosa. Yo me imagino esto, fíjate, a lo mejor lo que digo es una locura. Estoy viendo una serie ahora, Alien, la nueva de Alien que están echando en una plataforma, y entonces ya el mundo no está gobernado por países, está gobernado por empresas. Tienen tanto poder que controlan territorios enteros. Perdón, y con los políticos que tenemos lo mismo sería mejor así. Pero tú ya tenemos una empresa, ¿vale?, que es BlackRock, que es la cuarta economía del mundo.
O sea, yo prefiero que me odie el gobierno colombiano y no BlackRock. Me va a joder mucho más la vida BlackRock que el gobierno colombiano, con todos mis respetos a los gobernantes de este país, ¿me entiendes? O sea, en ese cambio es el que creo que estamos ahora, que si lo miro así es apasionante. Yo lo que no quiero ya es que me molesten con tanta política y tanto odio. Sí, estoy hasta las bolas de eso ya, con perdón. No, pero mira, es que lo acabas de mencionar. Esta cuestión de las soberanías se fueron para el carajo. Ya no existen estados. Nominalmente, desde el punto de vista geográfico, son comprensiones territoriales cobijadas por una bandera, que hablan el mismo idioma, que tienen determinadas costumbres, que es lo que entendemos como nacionalismo, ¿cierto? Pero ya, políticamente, no existen los estados. Las redes sociales trascendieron eso. Ya, mira, tú que eres español, ya en Europa ser español vale huevo, porque es que lo que importa es que eres comunitario. Sí, puedo vivir en 20 y pico países. Sí. En cualquier país y trabajar en cualquier parte, porque ya no existe nacionalidad. Existe por allá de pronto folclore y costumbres, pero ya nacionalidad no existe. Eso ya se trascendió. Esa es otra forma. Mira, cuando estabas hablando hace un instante de esa tecnología del futuro manejada por inteligencia artificial, esa es la nueva religión. Esa es la religión. Y es una futura de cyborgs más adelante, que ya están ahí. Y el ser humano va a terminar siempre esclavizado por aquellos. Lo que ha ocurrido, el ciudadano común y corriente, que siempre ha sido simple y llanamente una arandela de todo este entramado de lo que ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Eso de los cyborgs, de la inteligencia artificial, serán la génesis de esta nueva era. Pero sí dejo abierta una puerta a la esperanza. Por mucho que se llegue a esto y que se domina, el ser humano siempre tendrá un lugar y terminará ganando. Porque esa esclavitud que se prevé que nos va a llegar es una esclavitud que, como no tiene el tono emocional, no tiene la capacidad de abstracción por sí misma, entonces, quiérase que no, por mucha precisión, mucha técnica que se tenga y por así como cierren todas las puertas, no tienen la capacidad del ser humano para sobrevivir que nosotros hemos tenido a lo largo de toda la historia desde hace 4.500.000 años, cuando se descubrió el primer homínido que se piense que pudo ser hombre, el Homo habilis, la bella Lucy, por allá de Kenia. Desde esa época, siempre el hombre ha terminado triunfante, quiérase que no. Y esa es, yo creo, que la voz esperanzada que nos permite pensar que, si bien es cierto, este es un futuro de confort y de comodidad, es una esclavitud muy bien edulcorada con fama, con objetos, con cosas, con comodidad, tratando de atrofiar los sentimientos, el pensamiento y la psiquis del ser humano. Pero yo creo que hasta allá no se puede llegar. Es lo que pienso. Pero es el devenir histórico el que nos va a ir mostrando cómo se va desenvolviendo esto, que siempre va a cubrir esos ciclos de las 4 castas. Y me encanta, por ejemplo, que no estemos de acuerdo en esto. Ojo, no estamos de acuerdo, estamos dando nuestra opinión y la estamos argumentando, que creo que es un ejercicio magnífico. Fíjate lo que te digo, lo que creo yo, y ya le doy paso a Alejandro Bernal, yo lo que creo es todo este nuevo movimiento que está habiendo con esta nueva revolución industrial, inteligencia artificial, computación cuántica. Hemos creado dinero digital que no lo pueden controlar los estados, el Bitcoin. A mí todo esto me parece magnífico, por encima de los políticos, los políticos que a veces nos quieren controlar más. No puedes ya tener dinero en efectivo en Europa, casi que te ven como un criminal, una cosa así absurda, ¿no? Y es como una especie de pequeña o de gran revolución social que se está gestando gracias a los medios digitales, a esto que estamos haciendo, que es un podcast. Pues Néstor, tú has trabajado 20 y tantos años para Caracol. Hoy día te sientas en tu casa, lo haces en YouTube, que es una plataforma, no tiene nómina, a ti te pagan por tu audiencia y chao. Son cosas impensables antes.
completamente impensable. Entonces yo creo que esto nos puede dar una libertad maravillosa, ¿no? Y yo veo ese mundo, ya te digo, de aliens, ¿no? Prefiero a las empresas que a los políticos. Las empresas por lo menos sabes a lo que van, a ganar plata. Los políticos no, son unos enfermos del poder, están pirados, o sea, les gusta la guerra, alimentan el odio social. Es una cosa absurda. Los de un lado y los del otro viven del odio y la confrontación. Entonces, no lo sé. En esta era de Acuario le pongo mi fe a esa parte, a esa revolución tecnológica que acabe con las sombras que estamos viviendo en el mundo a través de los poderosos, que cada vez las fronteras se diluyan más. A mí se me parece magnífico, ¿no? Y que el ser humano pueda vivir más en plenitud. La individualidad. Que no perdamos nunca eso. Alejandro Bernal, que córtanos a Néstor y a mí, que hablamos como dos loros. Sí, amigo. No, yo feliz. Métase porque no perdió el año. Yo feliz aquí escuchando a los maestros, aprendiendo de ustedes un montón, pero más allá de las disertaciones y de los puntos que ustedes han establecido, yo creo que un elemento muy fundamental a la hora de analizar esto que es la era de Acuario es la tendencia del transhumanismo, es decir, un postulado filosófico y científico de la fusión entre hombre y máquina. Y para mí claramente esa es la tendencia que se va a marcar en los próximos 50 años y tarde o temprano llegaremos a ella. Cada vez somos más tecnológicos, cada vez dependemos más de ella y de las tecnologías, y a mí no se me haría raro, Juanje, que esto sea una realidad. Pero es que eso está marcando un cambio social tremendo. Yo muchas veces le digo... Por eso hablaba de cyborgs, Yo muchas veces le digo a la gente, yo hay mañanas que me levanto, cojo el celular, vivo en Bogotá, me escribo con México, Madrid, Granada, con mi amigo Néstor que está en Medellín. Llegan las 12 de la mañana y digo, no he hablado con nadie que me rodee. Es una cosa de loco. Pero eso a la vez hace que esté en contacto con gente, me surjan proyectos, me meta en una economía distinta. Cuando yo vuelvo a España y veo a mis amigos de mi edad que se han quedado así, cuadriculados, que de ahí no salen, digo, tío, o sea, os está comiendo el mundo ya no es eso, eso ya se acabó. Pero esto me lleva siempre a mí a pensar, si bien es cierto, esa libertad individual es un tesoro. Y ahorita cuando hablabas de aquellas empresas, ya no existen estados, sino supraestados. Resulta que todas las grandes empresas del mundo, sus tentáculos los han extendido por todas partes. Entonces, por mencionar cualquier empresa, una Ford o Visa, o ponle la que quiera. Resulta que ellos desde hace mucho tiempo han hecho unos enroques. Entonces, yo soy socio tuyo, te doy 30% de mis acciones, vos me das 30% de tus acciones de tu empresa, y llegan y forman una amalgama que a la hora de la verdad, Estados Unidos invadía a cualquiera cuando le tocaban una empresa. Yo recuerdo la United Fruit Company y recuerdo la banana esta de Costa Rica. Había invasiones porque las tocaban. Ahora no hay ninguna empresa que tenga una nacionalidad, porque tú coges un carro y resulta que la batería puede haber sido hecha en Colombia, pero el distribuir lo hicieron en Checoslovaquia, en República Checa, en Japón hicieron el computador que va dentro. Es decir, que ya es un híbrido que pertenece a todo el planeta. Por lo tanto, el haber trascendido esas fronteras conduce de regreso al hombre como única forma de salvación a la individualidad, que es la noción más extrema de libertad que él puede tener, la sensación de libertad más grande. Yo decido por mi destino, pero un destino que, si bien es cierto, supongo yo que soy el dueño de él y puedo decidir, estoy mediatizado por tantas cosas que, si bien es cierto, tengo la sensación de libertad, estoy obedeciendo a unos patrones establecidos desde unas alturas de una élite oscura que entonces nos imponen todo lo que ellos quieren, pero lo peor de todo, nos hacen querer eso y creer que somos libres. Esa es la parte que a mí, en efecto, más me angustia, pero pues lo que dice Juan, yo ya estoy por encima del mundo y el bien. A mí me gusta vivir esa ilusión, ¿vale? Lo que sí te iba a decir es una cosa que es curiosa. Una Matrix. Mira, esto de la inteligencia artificial y diciendo, no, en un futuro la inteligencia artificial lo va a cambiar todo. Mira, Aladdin es ¿cómo se llama? El programa que es hiper mega secreto, el programa que tiene BlackRock para compra y gestión de activos financieros. Bien,
En el año 2013 ya, Aladdin, ¿vale?, gestionaba 11 billones de dólares en activos, el 7% de la economía mundial. En el 2013, hace 12 años. En el 2020 ya está en 21,6 millones de activos. Billones, perdón, ¿vale? En activos. O sea, es una auténtica locura. O sea, la economía del mundo la mueve BlackRock. O sea, un porcentaje enorme de la economía mundial la mueve BlackRock. Ahora, tengo que decirte una cosa, ¿vale? Y esto de que el mundo no tiene fronteras y tal. A mí me encanta Estados Unidos. Yo era un país, reconozco, que no me interesaba un carajo. El año pasado, cuando fui, estuve en Washington, estuve en Nueva York, me encantó. Fui a Texas, monté mi agencia de viajes, tengo mi empresa en Estados Unidos. Esa mentalidad que hay en Estados Unidos de crea empresa, mueve plata, me vas a pagar impuestos, obviamente, pero te voy a dejar vivir, que lo vas a flipar, porque vas a pagar menos impuestos, pero tú mueve dinero, crea riqueza, tal. Entonces, esa mentalidad todavía, desde mi punto de vista, es imbatible, porque los gringos son los primeros que están metiéndose en inteligencia artificial, tal, historias, todo eso, pero mira China. O sea, China, vale, muy bonito, el gobierno chino será comunista, pero son completamente capitalistas en todo. Una el economía fomento. de mercado. Pero yo ahora mismo estoy haciendo negocios con el sudeste asiático y estoy haciendo negocios con vietnamitas, que es un país comunista, ¿vale? Pero completamente capitalista. O sea, es como para mí la libertad financiera y de tal y de movimiento es fundamental. Que nadie, por eso me da miedo ahora cuando voy a Europa, ¿no? O sea, tú en Europa ya llevas 3.000 euros encima en efectivo y como te pille la policía tienes que dar más explicaciones. Vamos a ser, eres un criminal, ¿vale? Y todo eso me aterra, por ejemplo. A mí dejarme en paz y dejarme tranquilo. Y a mí me encanta Colombia, que va la gente con los fajos de billetes así en el bolsillo y huele a dinero por la calle. Pues me parece magnífico, ¿vale? Entonces, es eso, todo este mundo digital, historias y tal, y los estados también, que sepan adaptarse a ese cambio tecnológico, son los que crecerán y harán que sus poblaciones crezcan. Amigos míos, pero es que hay otra cosa que es más brava todavía. Y mencionaste ahorita una palabra que es la clave de todo, para mí: ilusión. Estamos viviendo en una Matrix. Estamos en un mundo de ilusión. Tan de ilusión es que yo no he podido conocer todavía, pues obviamente que yo tampoco tengo con qué acceder a ese mercado, pero yo no he podido conocer que me muestren, aunque sea por redes, aparte de la publicidad, que ponen como una especie de monedita. Yo no conozco un Bitcoin. Yo conozco un euro y conozco un dólar, pero yo no he visto un Bitcoin. No existe. Lo que te quiero decir con esto es que todo esto es una realidad virtual. Yo tengo otro contenido que es viejito ya también, en el que hablo la forma como va a desaparecer la moneda. La moneda no existe. No existe. Yo tengo un billete de 50,000 pesos en el bolsillo y salgo. Y en el supermercado de la esquina me compro X cosa y me vale 20,000 pesos. Ellos se quedan con el billete. A continuación viene el señor que surte la gaseosa. Y entonces, en parte de la devuelta que tienen que darle, le entregan el billete de 50. Ese señor va a una bomba de gasolina y tanquea y paga con ese billete de 50. Y resulta que ahí para un tractocamión al que le dan el billete de 50 como parte de una devuelta. Y él llega por allá en la mitad de la carretera, entra a un restaurante y paga con el billete de 50. Y viene otro señor que viene en un bus de pasajeros y un pasajero se baja y compra tal cosa y se lleva el billete de 50. Y en Cartagena entonces, bueno, en fin, para resumir, ese billete que salió de mi bolsillo por la mañana es un billete de 50,000. La pregunta, ¿crees que es un billete de 50,000? Es un papel pintado, ¿ya está? Bueno, pero resulta que nominalmente dice que 50,000 pesos. Sí, sí. Pero resulta que ese es un billete que puede ser 1,000,000 de pesos. En la medida en que vaya comprando servicios y productos de aquí a La Guajira, vale 1,000,000 de pesos. Pero si yo lo dejo guardado en mi bolsillo, sigue siendo el mismo billete de 50. ¿Cierto que sí? No más. Y ese es un papel que antes le ponían
páguese 50.000 pesos oro al portador de este billete. Ya no tienen respaldo en oro, es un papel cualquiera. Y ya ese billete tiende a desaparecer. Mira las campañas que hacen, no, compra con tarjeta. Y entonces vas y ya empiezas a comprar con tarjeta. A mí me consignas vos, vamos a suponer que vos me vas a prestar o me vas a regalar o me vas a pagar 5 millones de pesos y me los consignas, ¿cierto? Entonces yo llego y entro a la cuenta, aquí al computador y miro, Juan Jesús me consignó 5 millones de pesos, ¿cierto? Me los consignaste. ¿Dónde están? Yo voy al banco y para que me pongan problema para entregarme 5 millones. Los 5 millones no existen. Es un PIN con un numerito que me da la idea de que tengo dinero, cuando resulta que es puro aire, no existe. Pero ¿saben lo que sucede? Y eso es el Bitcoin, eso es todo. Eso no es. hay dinero. O sea, lo de los bancos es exactamente igual que el Bitcoin. A ver, porque los bancos lo que tienen curaría el coeficiente de caja, ¿cuál es? El 3%, creo, algo así es. 4. O el 4%. No sé si es el 3 o el 4%, el coeficiente de caja es que de lo que tienen en cash para darle a la gente tienen que tener siempre mínimo como un 3% o una cosa así. Lo demás son unos y ceros en un computador, ¿vale? Entonces, claro, pero es que esto creó la economía moderna. A ver, sí que esto es muy divertido. Esto de la Matrix y tal y todo esto, a mí me parece muy divertido. Estamos en un juego de monopolio. Sí, porque esta Matrix yo creo que arranca cuando termina la Segunda Guerra Mundial y se firman los acuerdos Bretton Woods, ¿vale? Se firman los acuerdos Bretton Woods donde se reestructura la economía mundial. Entonces, se reestructura la economía mundial, se crea el Fondo Monetario Internacional, se crea el Banco Mundial y se establece que el patrón de cambio internacional, la moneda que tenía el respaldo en oro para aguantar todo esto, era el dólar, ¿vale? Claro. Acuerdo Bretton Woods, ahí empieza la Matrix de verdad. Claro, con esto los gringos hacen una cosa que es la leche. Ellos se quedan con la maquinita de hacer plata, porque como todo el mundo necesita dólares, porque si yo quiero estoy en España y quiero comprarle a Néstor un contenedor de café, le tengo que pagar en dólares. Me dicen, pesos no, a mí me pagas en dólar, que es mucho más estable tal, y todo esto. Entonces todo eso cambió y transformó la economía mundial, pero realmente en los años 50, 60, 70, 80 hubo un desarrollo tecnológico mundial, cada vez salió más gente de la pobreza y de la miseria. Pues yo recuerdo España en los años 70 no precisamente como un país súper rico, ¿vale? Yo que soy de una zona rural. Entonces todo esto creo que ha tenido cosas buenas. Cosa diferente es que a nivel moral haya seres humanos que sigan viviendo del odio, tal, no sé qué. Por eso os estoy diciendo el tema de los políticos. Este tipo de conversaciones me encanta porque se dan mucho en universidades y entre intelectuales, y tienes en España, por ejemplo, personajes como Escotado o otros que hablan claramente de que le gusta el que le guste, el que no, el capitalismo transformó el mundo, y si no compara las cifras de pobreza de hace 200 años con las de ahora, ¿vale? Te guste o no, esto lo transformó. Que sí, que esto crea multimillonarios y gente que abusa y gente que tal, pero por ahora creo que es el sistema menos malo. Pero sí, hace que haya países que tengan una ventaja respecto a otros también. Y luego falta una cosa muy importante. Dentro de toda esta especulación en la que nos toca vivir y nos toca adaptarnos, el ejemplo islandés del que no se habla. Cuando la crisis del año 2008 a nivel europeo y a nivel mundial, que la economía islandesa quebró, pero del carajo, lo que hicieron los islandeses fue lo que no hizo el resto de los ciudadanos europeos. Dijeron, ¿quiénes son los culpables? Este banquero, venga, todos a la cárcel, todos los bienes confiscados. Y entonces rehagamos ahora la economía con sensatez, no haciendo dinero, dándole a la maquinita como si tal, y los culpables de esto a la cárcel. Eso no se hizo en ningún otro lugar del mundo. Es el tema más tabú de la historia, pero de la historia. Así es. Entonces, mira que esta sociedad actual está basada en un solo pilar. Se supone que es la confianza.
Confianza porque yo confío en que me estás pagando, pero vos no me estás pagando nada. Me pusiste un número que aparece en mi cuenta y que yo voy a pagar el canon de arrendamiento de la casa. Cuando voy a mirar, entonces tengo X cantidad de dinero que aparece ahí que yo le transferí a alguien, que alguien lo recibió porque tampoco recibió billetes. Es decir, por eso el día que falle toda esta estructura de internet y de todas estas cosas y las nubes, o que venga una tormenta solar o algo por el estilo, me voy a encontrar con Jeff Bezos en una esquina y él pidiéndome para el pasaje. Todos vamos a ser iguales, porque es que no hay plata, nadie la tiene. Eso no existe. Pero no funciona. existe. Pero Sí. funciona. O sea, sí, claro, mira, ahora cuando acabe esta conversación... Afortunadamente funciona, que no funcionara. Claro, pero es que estaríamos? funciona maravillosamente bien. Y mira, ahora cuando acabe esta conversación, ¿vale? Voy a meterme a comprar el Eurojackpot, que creo que el bote de esta semana creo que están 70 y pico millones de euros, algo así. Y ojalá me toquen 70 y pico millones de euros de nada. Me los meten en el banco, mira, 70 millones de euros. ¿Te importa un dedo si los besos no? no? Me importa un dedo, lo verás. Simplemente yo sé que me voy al banco. Me van a dar una tarjeta del carajo, voy a comprar un yate, un carro, una casa, una mansión en Miami y ya. Aunque no tengas dinero en nada. efectivo en tu bolsillo. Efectivamente. Y mira, y la otra cosa, ¿por qué están recogiendo el papel moneda en todo el mundo? Precisamente porque no les interesa, porque no pueden controlarlo. Una época en la que todo es aire. Estamos en la época de Acuario, que es una constelación, un símbolo de aire. Y efectivamente, todos son unos y ceros en un banco, no es algo tangible, pero con eso te puedes comprar lo que quieras. Y el mundo cambió. Y bueno, pues tiene sus cosas buenas y malas, pero funciona. Tal cual, Juanje, y te lo dice alguien que desde antes de pandemia utilizaba puros dinero digital, transacciones digitales. Yo desde hace ya varios años utilizo muy poco dinero en efectivo y esta es una tendencia súper marcada en países del primer mundo, quienes desde hace prácticamente una década ya han manejado el dinero de esa forma. Y me gustaría además aprender a manejar Bitcoin. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y nos estaba hablando nuestro buen amigo Néstor Armando Alzate de cómo quieren además suprimir también el dinero en papel, que a mí me encanta tenerlo en el bolsillo. Y nuestra entrevista continúa así. Que el billete que yo tengo no me lo puede controlar nadie. A mí me parece terrible. Eso que estén recogiendo el dinero en efectivo y tal. Yo que soy un Porque antiguo, con me eso parece nos terrible. controlan. Sí, y claro. mira, más todavía. Se calcula que en unos 10 años prácticamente el papel moneda va a desaparecer, pero va detrásito el papel plástico. Ya, que que tú tienes, no, es que el futuro está diseñado para que nos guste o no nos guste, caigamos o entremos en el mercado de Bitcoin, una moneda inacible que está en una nube, que nadie la conoce, nadie la ha tenido y que con ello se supone que se compra y no se le va a pagar impuestos a nadie, porque no pertenece a ningún país, sino que es una iniciativa privada y entra a la categoría de supraestados. O sea, ¿quién me puede controlar a mí? Además, porque el Bitcoin, visto como sea, tiene una gran ventaja, que no está sometido a la fluctuación de las monedas, que el dólar sube, el euro sube, que baja la libra, que sube la libra. Pero el Bitcoin es más volátil que una moneda convencional, ese es el problema que tiene, ¿eh? Sí, pero va a estar ahí. Y ese es con lo que vamos a tener que convivir, nos guste o no nos guste, con algo tan volátil que lo podemos tener, pero nunca es nuestro, sino que nos lo muestran, nos lo prestan, compramos cositas, pero... Tú sabes una de las cosas que hace fuerte al Bitcoin, que se utiliza para hacer todas las cosas malas del mundo o las poco morales, porque no deja rastro, no se puede rastrear. A eso me refiero, que no hay que pagar impuestos a nadie porque nadie la ha visto, nadie la tiene, entonces es algo demasiado etéreo. Entonces puedes hacer lo que te dé la gana, para bien o para mal. Dios santo. Estos son signos de la nueva era.
Eso todo forma parte de esta nueva era. Alejito, habla pues porque si no... Sí, No, un cambio de paradigma total y absoluto desde todos los ámbitos: social, económico, político, de relaciones interpersonales, de ético, lo que moral, sería religioso. tal cual, Néstor, y de nuevas concepciones incluso hasta espirituales. A mí no se me haría raro, y esto es algo que veía hace unos días a través de Wall Street Journal, como en el ámbito anglosajón en los Estados Unidos y en Gran Bretaña, Juan G. Néstor y queridos oyentes, ya hay personas que incluso están utilizando los modelos de inteligencia artificial como ChatGPT o Grok o cualquiera de los otros para consejería espiritual. Personas que antes de confesarte ante un sacerdote, que era lo que hacíamos hace algunas décadas, prefieren consignarles esas dudas y esos temores espirituales a una inteligencia artificial. Y lo que planteaba Wall Street Journal es si esto sería el inicio de una proto-religión, si sería la larva de algo que en unas próximas décadas se convertiría en personas que espiritualmente estuvieran más ligadas a la inteligencia artificial. La nueva religión que es consecuente con el nacimiento de una nueva era. Va a reemplazar a todas las demás. A ver, hay una cosa que sí está clara, y desde mi punto de vista, la religión es una cosa que no ha parado de evolucionar. Antes, por ejemplo, hace miles de años existía el concepto de teocracia. Cuando tú hablas, por ejemplo, de los mayas, ¿no? Y estaba el sumo sacerdote y el rey, y sacrificaban gente. Bueno, los aztecas bastante más. Y demás. Y todo esto, ¿no? Como el gobierno de Dios, la teocracia, ¿no? De lo importante que era. ¿Qué es lo que hacen los países islámicos fundamentalistas? ¿Son teocracias? Sí, efectivamente. Irán, por ejemplo. No hace falta irse muy lejos. Entonces, el tema ahí es el siguiente. El mundo occidental, y además esto es curioso porque tiene mucho que ver con la era del nacimiento de la era de Acuario. Desde finales del siglo XIX se crea un movimiento que es la New Age, la nueva era, ¿vale? Donde la gente empieza a escoger elementos espirituales de diferentes religiones, del cristianismo, del budismo, de las religiones antiguas que se habían perdido, las animistas, de la religión egipcia. Vete a Egipto y no te imaginas la que hay en torno a esto, a gente que va a hacer rituales a los templos y demás. O, por ejemplo, yo ahora que voy otra vez a Tailandia, Camboya, ¿vale? Y me parece magnífico, donde las religiones convencionales cada vez pierden más peso, mientras que se crea una nueva espiritualidad, donde no hay un gran gurú como un gran Jesucristo y tal, sino es mucho más, digamos, no sé, ¿no? Más complejo, más libre, ¿vale? Lo que sí veo, por ejemplo, y después de haber tenido contacto con el budismo en Tailandia, Camboya, es que, por ejemplo, el mundo budista, que es la tercera religión más importante del mundo, el budismo lleva siendo muy laxo hace muchísimo tiempo, ¿vale? En la permisividad sexual, en mil historias. En cambio, lo que es increíble, porque yo tengo muchísimos amigos musulmanes y el Islam es una religión magnífica, el integrismo islámico, que esto sí es de loco, no para de crecer. Es una cosa, todo más libertad, permisividad, y en cambio tienes esa línea que es el integrismo islámico, que es una amenaza realmente mundial, ¿no? En este momento de cambio. Antes de que venga Alejito, a eso quiero agregarle una cosa. Dijiste una nueva espiritualidad. Esa es la salvación del ser humano, no las religiones, sino que aquello que yo decía ahorita, que el ser humano siempre ha sobrevivido a todo lo que ha ocurrido, justamente porque tiene espiritualidad que no tiene la máquina. Entonces no son religiones, sino que el camino es la espiritualidad y la redención, pongámoslo en términos no de redención en el sentido tradicional que conocemos, sino la redención interior, la depuración, el crecimiento espiritual es algo individual y es, al final de cuentas, lo único que nos va a salvar. Porque de resto, si nos sumamos a estas formas de religión, incluida esta de la que estás hablando, lo único que nos permitiría conservar nuestra individualidad, nuestra libertad interior, es volver a la espiritualidad. Efectivamente, una espiritualidad sana y bien entendida, y cada uno que escoja la que quiera. Y muy personal. Sí. Alejo.
Es que, Juanje, tenemos una amiga en común, María José Roballo, un abrazo para ella en Ecuador, que de hecho me comentaba que ha comenzado a utilizar la inteligencia artificial como asesoría psicológica para enfrentar una serie de temas relacionados con la ansiedad, con la depresión, patologías que la mayor parte de la población, muchos de ustedes que nos están escuchando, padecemos actualmente. Y me decía algo muy curioso, porque María José, de hecho, ella es psicóloga de profesión, es una mujer formada en la academia y tiene todos los elementos para determinar esto que les voy a compartir a continuación. Y ella me decía el otro día, Alejandro, es que la IA me hizo una evaluación que nunca me ha hecho ningún colega mío de profesión. Me dio terapias, me dio ejercicios, me ayudó a tramitar y me dio una serie de ejercicios y prácticas que puedo hacer. Me dijo, sinceramente, este es el final de mi profesión. Me lo decía así contundentemente. Yo voy a preferir consultarle a una inteligencia artificial ese tipo de síntomas o dudas emocionales antes que pasárselo a una persona que me juzgue o que quizás por otro tipo de intereses intente coaccionarme. Y yo creo que aparte de las dudas espirituales, van a ser tendencias que se van a marcar muchísimo en los próximos años, Juanje, Néstor oyentes, en la medida en que las inteligencias artificiales se vayan depurando, vayan siendo más potentes y aprendan más de nosotros. Eso es lo que te iba a decir. Es que estamos al comienzo de la inteligencia artificial. Estamos apenas empezando. Un amigo mío, por ejemplo, tenía un problema legal y fue a consultar a unos abogados y tal, lo hizo todo con la inteligencia artificial, ya le ha salido y no le ha costado nada. Vale, lo que dices tú a nivel psicológico, consultas, historias, cosas. Yo que tengo muchos amigos que son profesores de universidad y me dicen que están aterrados, que los chavales ya ninguno quiere trabajar. Todo es con la inteligencia artificial y más que una herramienta de trabajo para ciertas cosas que a mí sí me da miedo, como para el desarrollo de una personalidad o el desarrollo intelectual de alguien, sí me asusta. Como herramienta sí, pero como bastión principal no. Alejandro, ¿qué quería hablar? Juanje, como docente, porque pues es una labor que he tenido el honor de efectuar en los últimos años, no solamente en gente joven, en gente de nuestra edad, gente de edades superiores a los 35 años, todo el mundo se apoya en inteligencias artificiales que como herramientas son fabulosas, pero no deberían ser el único fin respecto a todo esto. Y también, Juanje, muy interesante observar cómo las IA no solamente, digamos que acortan tiempos de trabajo, un antecedente que alguna vez discutía con Néstor a nivel de Petit Comité y contigo, Juanje, junio de 2020, época de plena pandemia, Microsoft en el Reino Unido despidió a más de 50 periodistas, más de 50 colegas, como los tres que estamos acá y algunos de ustedes, y fueron reemplazados por un algoritmo que era capaz de redactar noticias, de hacer las publicaciones para redes sociales sin necesidad de pagar sueldos, sin necesidad de pagar prestaciones y simplemente manteniendo, en este caso, el correcto funcionamiento de la máquina. Juanje, es algo inevitable. Sí, claro. Es cuestión de, por eso yo le decía el otro día a mi mujer que me gustaría hacer un curso de esto de un mes y enterarme realmente de qué va esto, para no quedarme atrás, porque lo va a cambiar todo. Y esto sí es acuario, sí es aire, la inteligencia artificial, la electricidad, claro, la luz, la energía, efectivamente. Claro. Néstor. Pero mira, Juan Jesús y Alejo, es que esta también es una técnica deliberada, pienso yo, para sojuzgar al ser humano desde una perspectiva tan sutil que en él no se da cuenta. Y es un proceso para atrofiar a la gente en su capacidad de procesar, de raciocinio, de pensar y de hacer por sí misma. Yo digo que esto es manejado por élites oscuras, que en este momento lo que menos les interesa es que la gente piense por sí misma. Y llegará un momento en que la inteligencia artificial no es que llegará un momento, ya. La inteligencia se convirtió en la nodriza de la sociedad actual. Es una nodriza de la que todos bebemos leche. Es la nodriza que nos maneja como le da la gana. Porque ya el hombre, yo recuerdo cuando estaba niño, para mí las matemáticas, eso es un misterio tan grande como el de la Santísima Trinidad. Para mí 1 más 1 sigue siendo 11.
Igual, 11. No puedo. Para mí 1 más 1 es 11. Entonces, yo siempre peleé con las sumas y las restas. Yo no pude con eso. Hasta que llegó la calculadora. Muéstrame un solo muchacho que ahora haga un ejercicio matemático de manera mental. Los únicos que lo hacen, y me sorprende, es un señor al que yo le voy a comprar las verduras en la plaza de mercado aquí en el pueblo donde yo vivo. Él todavía, con un papelito, una libretica y un lápiz, empieza tanto. Y a mí me admira que tenga esa capacidad para sumar cantidades que para mí sería imposible si no cuento con los dedos para contar hasta 10. Y este señor todavía lo utiliza. Muéstrame ahora en la sociedad moderna quién es capaz de sumar 1350 con 4825. Hágame la suma, pues. Este viejito la hace. De resto, todos nosotros vivimos de la calculadora mental. Sí. Esos procesos mentales se van a atrofiar. Y por lo tanto, el hombre, el día que lo desconectemos de esa nodriza, de esa teta, el hombre quedará como un neandertal, ni más ni menos, un neandertal que no va a ser capaz de saber nada de nada, ni hacer nada de nada, si no tiene la inteligencia artificial. Esto es la era de Acuario, amigo. Pero, a ver, todo esto es muy ahora, loco. muy cómodo, muy delicioso, claro. Todo esto es muy loco. Por ejemplo, sí. yo en mis viajes de autor, que mis viajes son en español, obviamente, yo ni tan siquiera sé inglés. De vez en cuando sucede, como mucha gente de los que vienen a mis viajes, pues son personas que viven en Estados Unidos, latinos que viven en Estados Unidos, Australia o otros países. De vez en cuando me sucede que, no, pues voy con mi esposo que solamente habla inglés, o voy con mi mujer que solamente habla inglés. Y digo, no te preocupes porque la gran mayoría de la gente es bilingüe, por desgracia yo no, pero bueno. Y el otro día, que yo siempre me reúno con la gente antes del viaje, pues para que pregunten inquietudes y cosas y tal respecto a Egipto, que es donde voy ahora, y me dice una señora, bueno, yo voy con mi marido, todo es en español, ¿verdad? Digo, sí, lo lamento, yo no sé inglés y tal, y aparte sería un lío con un grupo de 30 personas, ir haciendo dos charlas y tal, el viaje sería infumable. Me dice, no se preocupe, ya se ha comprado mi marido unos auriculares que con inteligencia artificial le traduce lo que usted diga en español, se lo traduce al inglés a distancia. Traducción simultánea. Me quedé con una cara de huevón que no te puedes imaginar. Claro. Y seguro encima que le han costado 3 pesos, no es que le hayan costado $10,000 ni nada de eso. Entonces, claro, ahora ya te pone, tú te vas a Tailandia, te llevas 2 pares de auriculares y tú le pones tailandés y el otro español, y tú le hablas y el tipo te entiende y él a ti. En tiempo real. Y eso es ahora. En 5 años el sistema va a ser perfecto. Mira, muy simpático porque conocí una ejecutiva de una empresa con la que estaba hablando de producirle un video o algo así por el estilo. Y me contaba que su niña la tiene estudiando en un colegio que el idioma principal es el francés. Y la niña no ha dado pie con bola. Entonces le dice la mamá, mi amor, pero ¿cómo así que estudias en un colegio de francés y no sabes nada? Entonces dice, mami, para eso están los traductores electrónicos, ¿yo para qué voy a necesitar aprender eso? No. Y ese va a ser el futuro. Yo me voy para China, le pongo mandarín y listo. ¿Para qué tengo que aprender idiomas? Y ya lo que yo te digo, nos atrofiaron mentalmente, ya no vas a pensar para nada. Cualquier problema, por pequeño que tengas, si vos le decís, a ver, inteligencia artificial, dime, tengo esta deuda en este banco, los intereses son de tanto, y en este otro tengo me están ofreciendo para comprarme aquella deuda, dime qué debo hacer, cuáles son las variables que hay aquí, y él te dice, compra ya, o no lo compres porque te van a estafar. Y ya, eso es un dogma de fe, ya te van a dar la solución dogmática en 30 segundos y no has tenido que hacer un proceso mental. Mejor dicho, casi que le vas a poder decirle, ve, es que me voy a casar y tengo 2 mujeres y las 2 candidatas. Esta hace esto y esto y esto, esta es la profesión de ella y piensa así, así, así.
y esta hace esto y esto y esto, no tiene ninguna profesión, le gusta estar en la casa. Hazme un análisis de las dos y dime con cuál me caso. Y en 30 segundos, cásate con la que no sale de la casa. Jolín, la plata que me hubiera ahorrado yo en divorcios con eso. Imagínate, ya ni siquiera vas a tener necesidad de decidir por ti mismo si quieres tomarte un vaso de whisky o un vaso de leche. A ver, de acuerdo con la temperatura ambiente y la humedad existente, ¿qué es más saludable para mí? ¿Tomarme un vaso de agua o tomarme esto? En 30 segundos, no, tómate este. Es decir, ya te atrofiaron mentalmente. ¿Para qué te va a servir el cerebro? No digo nosotros, que por lo menos yo, mucho más que ustedes dos, ya voy de salida. Pero ¿qué van a pasar con nuestros bisnietos? Imagínate. ¿Cuándo van a tomar una decisión ellos por sí mismos, con un análisis subjetivo? Porque aquello de la objetividad es terrible, pero un análisis subjetivo visto desde la perspectiva de cada persona. Eso no va a ocurrir ya. ¿Saben lo que sucede? Que en el fondo siempre han sido los miedos que ha tenido la humanidad cuando ha llegado el progreso. Y voy a poner un ejemplo muy claro. En el siglo XVIII, cuando se crea la primera máquina de vapor, que es una máquina que es para escardar la lana y hacer ovillos y tal, claro, antes hacían falta 30 mujeres allí trabajando a las pobres para hacer el ovillo. Ahora lo hacía la máquina. Esto dio tal pánico que se creó una corriente que era el ludismo, y la gente iba a quemar las máquinas y las destrozaban y tal, y todo esto, y la economía se reinventó. Y todos nos reinventamos. Lo que pasa es que ahora la reinvención es tan profunda de la sociedad que nos puede llegar a dar un poco de miedo. Espero que la sensatez humana al final esté por encima, y sí, el mundo va a cambiar en esta era de Acuario hasta el absurdo. Eso lo tengo claro. Mira, hay una anécdota según la cual Watson, creo que es, vos que tenés ahí ese computador al lado tuyo, precisamente, Alejito, consultame, el inventor de la máquina de vapor fue Edward Watson, ¿cierto? A ver si ha acertado, a ver qué dice la inteligencia artificial, y no quedó como un huevón. Sí, creo que fue Watson. ¿Cierto que sí? James Watt, no bueno, Watson. Por el no son, ahora me vais a decir embustero por el son, pero bueno. No, el son es hijo de Watt. El son es la terminación que indica que es hijo de. Y lo traigo aquí a colación porque este señor fue donde Napoleón. Le dijo, vea, amigo, yo le tengo estos barco de vapor, que con eso usted coge y vuelve papilla a los ingleses, amigo. Pero fue antes de que ocurriera pues todo este proceso tiempo antes. Y entonces él dijo, no, ¿cómo vas a deshumanizar la guerra? No, eso no se puede, es imposible, es impensable, es hasta grosero y ofensivo. Y luego cuando lo llevaban para Santa Elena, le dije, si le hubiera hecho caso a Watt, ¿dónde estaría? Si le hubiera hecho caso a Watt con barcos de vapor, me los habría comido vivos. ¿Dónde estaría? Es más o menos lo que estás diciendo. Creo que eso es una gran lección. Y a todos, y esto lo hablaba Barack Obama hace un tiempo, una conferencia que dio, a todos nos toca ya, en este punto de la vida, de vez en cuando hacer pequeños cursos, talleres, cosas, o esforzarnos realmente y tomárnoslo con ilusión, aprender de nuevos campos y de nuevas cosas, ¿no? Como yo me tocó aprender de YouTube, o Néstor Armando Alzate, con su edad se puso y tuvo que aprendió, y mira la herramienta que descubrió. Y esto va a ser ya así. Amigo, yo hice 2 semestres para aprender un computador, y tuve que hacer 3 para poder aprender a pagarlo. Yo eso no sé nada, es absolutamente nada. Pero sí, me veo en la obligación de que o aprendo o me quedo a la vera del camino. Claro. Sí. Y nos toca seguir para adelante. Bueno, en fin, señores, la era de Acuario, todo un desafío. Esto cambió. Cada 2000 años cambia. Ojo. Y lo que decía, me quedo con lo que decía mi buen amigo, mi hermano Néstor Armando Alzate. Al principio siempre es un parto. Es doloroso, van a pasar cosas feas, la sociedad se transformará, pero ojalá Acuario sea luz, sea aire, sea libertad,
para toda la especie humana. Néstor Armando Alzate, director del canal de YouTube Néstor Armando Alzate y Lógico. Tu conclusión, tu cierre, tus redes sociales, amigo. Juan Jesús y Alejo, mi conclusión es que uno no se puede, acuérdate lo que decía, bueno, aquí traigo a colación una respuesta muy pintoresca de un compañero mío de deportes, que le pregunté yo un día por molestarlo, ¿viste? Búscame, en un estadígrafo, le dije, búscame en qué equipo juegan Ortega y Gasset. Yo creo que ellos jugaban en la selección española y lo puse a buscar eso. Y después me insultó, claro. Entonces, acuérdate lo que decía Ortega y Gasset, el hombre es él y sus circunstancias. Nosotros no podemos cambiar esto ya es imparable, pero sí podemos cambiar nosotros. Yo creo que la libertad individual tiene que nacer de la actitud interior, de buscar una espiritualidad que me permita a mí crecer en ese sentido, hasta el punto de que yo pueda realmente ser libre. Si yo interiormente me sumo a las actitudes externas, sigo siendo un esclavo. Pero yo tengo que vivir en el mundo y no puedo sustraerme de él. O vivo, o me tengo que suicidar. Pero si logro esa libertad interior, la situación va a cambiar. Y al final, tengo la fe absoluta de que el ser humano va a imponerse sobre todo esto y volverá a ser eso, humano, por encima de cualquier consideración, y un humano libre antes que esclavo, que es hacia donde vamos. Ojalá. Que la luz y los dioses te oigan, hermano. Un fuerte abrazo como siempre y un placer tenerte aquí en Noche de Misterio, amigo. Para mí, como siempre, es un privilegio y una delicia esta oportunidad de poder conversar así de esta manera tan desenfadada sobre distintos temas. Esto me encanta. Gracias por la invitación. Qué bien me lo paso siempre que entrevistamos a nuestro querido hermano Néstor Armando Alzate, que intelectual tan importante para este país, para Colombia. Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre, amigo. Y siempre es un privilegio escuchar al maestro Néstor Armando Alzate aquí en Caracol Radio, su casa radial, en donde estuvo por varias décadas, siempre ilustrándonos con conocimiento, con curiosidad, con cultura y con todos esos tópicos que solía abordar a través de esta casa radial. Un cambio de era, la era de Acuario, la era del aire, que nos traerá 1000 desafíos. Espero que el ser humano sea capaz de transformarse en esta era y que seamos capaces de construir un mundo mejor. Ojalá las estrellas y los dioses nos acompañen en esa tarea. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.